El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego, en el que esta semana analizamos Jon 2 de Tormenta de Espadas. Podéis encontrarnos en Patreon, YouTube, iVoox, Spotify y Apple Podcast, y en nuestras redes sociales en Twitter, Instagram o TikTok. Yo soy Berta y estoy rodeada como siempre por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿cómo estás hoy? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues seguimos las aventuras o desventuras de Jon Nieve en esa infiltración que ha hecho con los salvajes. Y también veremos acercamientos varios, que a mí estas cosas me dan la vida porque el salseíto es bueno, pero si encima el salseíto es Ygritte y Jon, pues más bueno todavía. Así que deseando empezar, la verdad. Santi, ¿tú qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, la verdad es que es un capítulo de bastante pensamiento interno de Jon, así que bueno, vamos a caminar con gigantes el día de hoy. Y hablando de caminar con gigantes, si queréis caminar con gigantes como son nuestros Patreon, lo que tenéis que hacer, ¡Wow! por supuesto, que bien me las has dejado, Santiago. ¡Bravo! Santiago el máster, ¿eh? Porque además como Santiago siempre es el último ¡Guau! que habla, es el que hace la coletilla y hay que reconocer que lo hace muy bien. Como decía, si queréis caminar entre gigantes, podéis uniros a nuestro Patreon de La Canción Continúa, que es patreon.com/La Canción Continúa, donde encontráis una serie de categorías, todas con nombres de nuestros wargos favoritos, con distintas cositas que os pueden gustar, depende de la categoría que escojáis. Tenemos pues las camisetas del podcast para formar parte de esa marea gris, tenéis los podcasts antes de tiempo, los tenéis el lunes en lugar del miércoles, tenéis podcast Patreon en el que hablamos de temas transversales de la saga, tenéis un montón de ventajas, yo le echaría un vistazo, hipearía un poquito. ¿Que decís que lo de Patreon no os va? No pasa nada porque también podéis haceros miembros del canal de YouTube. Tenemos dos categorías actualmente que son Targaryen y Fuego Oscuro, también para que escojáis la que más os gusta. A ver si adivináis cuál es la superior y cuál es la inferior. A ver si sabéis cuál es cada una. Y más allá de eso, si no es el caso, no queréis o no podéis apoyarnos económicamente, no pasa absolutamente nada, porque cualquier comentario en nuestros posts, cualquier retweet, cualquier me gusta nos hace muy felices. Recibimos mensajes vuestros que de verdad nos dan calorcito al corazón y nos hace mucha ilusión contándonos pues que a veces os ponéis el podcast para que os acompañe en vuestro día a día. Así que muchísimas gracias a todos y nada, para aquellos que os interese, patreon.com/La Canción Continúa. Pues efectivamente, ahí tenéis patreon.com para apoyarnos si queréis por esa vía, pero vamos a situarnos ahora en la sección en la que vosotros mismos podéis participar, que es la sección de preguntas del oyente. Así que Santi, ¿cuál nos han dejado esta semana? Exactamente, a través de nuestro Instagram y de esa cajita de preguntas nos han dejado la pregunta que vamos a escuchar a continuación. Hola, hola, muy buen día mis amigos de La Canción Continúa. Yo soy Luis desde la Ciudad de México y para este capítulo de Jon yo siempre me he preguntado cómo hubiera sido su comportamiento, su relación con los salvajes, con Mance Rayder, con Tormund, si él no se hubiera enamorado de Ygritte, o si Ygritte no hubiera abogado por él ante Mance Rayder, o si no hubiera pasado todo lo que pasó entre ellos. Guiño, guiño. Muchas gracias por elegir mi pregunta y los escucho. Yo creo que el comportamiento sí que hubiera cambiado. O sea, de hecho, para mí, la historia entera hubiera cambiado si Jon no conoce a Ygritte o no se hubiera, o así lo hubiera conocido, no se hubiera enamorado de ella. Creo que al final ese cariño que se cogen, porque al final este señor está coladísimo por esta señora, así todo el tiempo se repita a sí mismo que es un hombre de la Guardia de la Noche y tal y cual, pero sí que hubiera cambiado en todos sentidos. O sea, creo que hubiera ido más, no sé si a saco a buscar información, pero sí que hubiera costado muchísimo menos, evidentemente, desprenderse de toda esta gente. Hubiera intentado... También te digo una cosa, puede que le hubiera salido a malas, porque al final Ygritte le salva de muchísimas cosas. De hecho, en este capítulo, Ygritte le salva a Jon de una manera súper fuerte. Entonces puede que el no haberse enamorado de Ygritte
hubiera hecho que en el primer momento, porque Ygritte desde el momento uno ha abogado por Jon, desde incluso cuando se encuentran con casaca de matraca y él mata a Curin media mano, Ygritte habla de, no, es que claro, este señor me ha cogido, no sé qué. Entonces, yo creo que la historia está hecha como está hecha, evidentemente, porque así tiene que ser. Pero es que si Jon y Ygritte no tuvieran esta historia de amor, que me parece además muy bonita, Jon probablemente ya hubiera muerto. Porque casaca de matraca se lo hubieran comido con patatas. O sea, desde ese primer momento en el cual los cogen, ya está. Se hubiera acabado la historia para Jon Nieve y ni por mucho que hubiera matado a Curin media mano, lo máximo que hubieran hecho es, bueno, sí, venga, lo llevamos a presentarlo a Mans. Pero en el momento en el cual, en este capítulo, de hecho, le hubieran matado. Porque Mans está pispadísimo de que este señor le ha mentido. Y si Ygritte no interfiere por él, se hubiera muerto, lo hubieran matado. Porque le hubieran descubierto su coartada y ya está. Por lo tanto, a ver, Ygritte al final es un personaje, pues vamos, capital en la historia de Jon, que hace que el personaje evolucione. O sea, es prácticamente uno de los motivos de evolución de Jon. Por lo tanto, si no hubiera Ygritte, pues no solamente hubiéramos tenido un Jon mucho más plano, sino que tendríamos Jon muerto en este punto de la historia. Pero vosotras, ¿qué pensáis, compañeras? Berta, cuéntanos. Claro, aquí hay que hacer la distinción de si Ygritte está o no está, o si simplemente Jon no se enamora de ella, ¿no? Que no sé cómo, no sé en qué sentido exactamente va la pregunta. Claro, Ygritte es un personaje central, ¿no? Aquí en este punto de la historia de Jon, que inevitablemente le va a cambiar a nivel personal precisamente porque se enamora, ¿no? Establecen esta relación. Voy a dar por supuesto que Ygritte existe y que el supuesto es que simplemente Jon no llega nunca a enamorarse de ella, y en ese caso diría que no cambiaría tanto a grandes rasgos la historia. Quiero decir, si Ygritte no estuviera, si Ygritte no hubiese defendido a Jon, efectivamente ahí le doy toda la razón a Santi y la historia hubiese cambiado muchísimo. Yo lo hubiese pasado fatal, si no es que estaría muerto o qué. Pero digamos que si Ygritte existiese, pero simplemente Jon no correspondiese a sus sentimientos o lo que fuese, pues la historia no hubiese cambiado a grandes rasgos. Básicamente, sí que hubiese cambiado muy probablemente cómo Jon procesa ciertas cosas, sobre todo tiro a pensar que hubiese cambiado un poquito su concepción de, bueno, su visión del pueblo libre como tal, ¿no? Ygritte es uno de esos factores fundamentales que ayudan a Jon a humanizar al pueblo libre, ¿no? A, digamos, dejar atrás esa visión distorsionada a través de su propia educación. Esas historias que les cuentan al sur del muro acerca de cómo son estos salvajes, o incluso en el propio muro, ¿no? Toda esta cultura que hay de los salvajes son los enemigos que tiene la Guardia de la Noche. Entonces, creo que Ygritte ayuda a Jon a romper con esa visión. Hay más personajes que ayudan a esto y de hecho veremos un primer pasito que hace la mente de Jon en esta dirección, pero sin duda Ygritte es quizá lo más fundamental, ¿no? Es la persona que más ayuda a que Jon cambie esta perspectiva, ¿no? Entonces, si eso no se hubiese dado, quizás Jon hubiese sido más reticente en general con los salvajes y quizás no hubiese tenido una visión tan abierta a la hora de recibir a los salvajes al sur del muro, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás ahí sí que se generó como este efecto dominó de, oye, pues yo conocí a esta chica me gustó, nos enamoramos, eso me ayudó a confraternizar con este pueblo, luego yo salvé a este pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Y quizás si no hubiese existido eso, pues no digo que no hubiese pasado, porque creo que Jon es una persona bueno, que empatiza sobre todo con los que él considera pues desvalidos o con aquellos que necesitan ayuda. Creo que Jon empatiza por cómo es él como persona y por cómo ha crecido él, pero quizás hubiese sido todo lento o enfocado de una forma distinta, ¿no? Quiero pensar que Ygritte le impactó lo poco que estará con nosotros la pobre Ygritte, pues le impactó hasta el punto de influenciar las decisiones que toma él luego como Lord Comandante a la hora de salvar a todo el pueblo al que Ygritte perteneció, ¿no? Así que sí, quiero pensar que quizá no hubiese cambiado grandes eventos de la saga como tal. Jon hubiese
vuelto a la guardia igual, quizás se hubiese convertido en Lord Comandante igual. A eso me refiero que se mantendría lo esencial, pero sí dentro de Jon, de cómo él percibe el mundo, quiero pensar que por supuesto esta relación le cambió mucho. Pues estoy bastante de acuerdo con lo que habéis comentado, chicos. En general, no tengo mucho más que aportar. Creo que, evidentemente, ya sabéis que yo soy fan de decir que Ygritte es la que mueve todo en Jon, la que tal, pero también estoy de acuerdo con Berta en el hecho de que Jon es un personaje de que de por sí es empático y creo que este viaje es toda una transformación para él. No únicamente por Ygritte. De hecho, en este capítulo vemos estos acercamientos que hace Ygritte que me parecen maravillosos, pero no es, aunque evidentemente Ygritte está presente en sus pensamientos, no es ni mucho menos en lo único en lo que piensa Jon. Todo lo que ve, todo lo que le cuentan, las conversaciones con Tormund, incluso el propio Mance Rayder, forman parte de romper ese imaginario que tenía Jon con respecto a los salvajes. Entonces, sin duda, Ygritte es una pieza fundamental para esto, sobre todo porque es lo que apela más a las emociones, que es uno de las, creo yo, de las motivaciones personales del ser humano para tomar decisiones, a veces más inteligentes, a veces más estúpidas, pero las emociones sin duda son importantes, tienen un papel importante en todo esto y sin duda Ygritte las encarna, pero también creo que Jon, como decía muy bien mi compañera Berta, tiene esa predisposición, ¿no? a intentar hacer las cosas, sobre todo porque es una persona que ha visto a los caminantes blancos, que sabe lo que son y que tarde o temprano cuando vas confraternizando con gente que es como tú, que es como tu gente, Jon se acuerda mucho de su gente en este capítulo, te vas dando cuenta de que les estás condenando a una muerte segura y además eso no garantiza que no crucen el muro. Entonces necesita también a esos aliados, también hay una parte ciertamente algo egoísta con el hecho de trasladar a los salvajes al otro lado del muro, pero por supuesto, tanto por la parte emocional como incluso los propios lectores, que yo creo que la mayoría de nosotros nos gusta mucho esta relación, Ygritte tiene un papel fundamental en todo esto para humanizar muy bien, como decía Berta. Así que no tengo mucho más que aportar. A mí me gusta que estas decisiones trascendentales no dependan de una única cosa. Y creo que Martin tampoco lo había planteado así en su día. Entonces, es una serie de cuestiones, incluso hay cuestiones más profundas, como el propio origen de Jon, que tienen que ver con esto, ¿no? El respeto que siente por Mance Rayder, la curiosidad que le despierta este mundo que no conoce, incluso la propia hermandad que ha aprendido en la Guardia de la Noche serán motivos claves para tomar la decisión que toma, pero Ygritte es ese personaje que apela a nuestro corazón, a nuestras emociones y por el que nos gusta pensar que Jon pues cambia, ¿no? Tenemos tendencia a pensar que la gente puede cambiar por otras personas. No sé hasta qué punto es así, pero sin duda a nivel literario queda fantásticamente bien. Pues efectivamente, ahora vamos a ver cómo se desarrolla esta relación, ¿no? Pues estamos en un punto muy temprano de esta relación y tenemos que ver a través de esta relectura cómo se desarrolla para llegar a, digamos, a apreciar todo lo que va a cambiar Jon Nieve gracias a Ygritte, ¿no? Así que vamos a darle como cada semana y empezamos por el resumen. Los gigantes se mecían lentamente a lomos de los mamuts mientras avanzaban en fila de a dos. El caballo de Jon se encabritó y el propio fantasma retrocedió un paso y enseñó los dientes en un gruñido silencioso. Jon tiró de las riendas del caballo para detenerlo y así contar los gigantes. Iba por más de 50 cuando Tormund dijo algo y perdió la cuenta. Debe de haber cientos. Su número no parecía tener fin. Unas 4 varas más o menos, pensó. 5 como mucho. Tenían un pecho que podría pasar por el de un hombre, pero en cambio los brazos eran muy largos y la parte inferior del torso parecía la mitad de ancha que la superior. Las piernas eran más cortas que los brazos y las enormes cabezas sobresalían hacia adelante directamente desde los omóplatos. Entre los pliegues de piel se veían ojillos de rata y no dejaban de husmear, como si se guiaran tanto por el olfato como por la vista. El hedor que desprendían era asfixiante, aunque tal vez procediera de los mamuts. Y Yoramun hizo sonar el cuerno del invierno y despertó a los gigantes de la tierra. Buscó con la vista enormes espadas de 4 varas de longitud, pero lo único que vio fueron garrotes.
La canción no dice si el cuerno los puede dormir de nuevo. Uno de los gigantes que se acercaban parecía mayor que los demás. Tormund le gritó algo al pasar en un idioma que Jon no conocía. Los labios del gigante se separaron y emitió un sonido a medio camino entre un rugido y un eructo. Jon tardó un instante en darse cuenta de que se estaba riendo. El gigante gritó algo en el mismo idioma. ¿Ese era su rey?, preguntó Jon. Los gigantes no tienen reyes. Ese era Mag el poderoso. Si quieres te puedes arrodillar ante él. Me imagino que te mueres por tener un rey ante el que inclinarte. Pero ten cuidado. Los gigantes tienen mala vista y puede que no vean a un cuervecito que está tan abajo junto a sus pies. ¿Qué le has dicho? Eso que hablabas era la lengua antigua. Sí, vamos. Man se enfada si no me encuentra en mi lugar habitual. Jon dio la vuelta y siguió a Tormund de regreso a la cabeza de la columna. La capa nueva le pesaba sobre los hombros. Estaba hecha de pieles de oveja. Lo resguardaba bastante de la nieve y lo abrigaba por las noches, pero también conservaba la capa negra, doblada debajo de la silla. ¿Es verdad que en cierta ocasión mataste a un gigante? ¿Acaso dudas de un hombre poderoso como yo? Era invierno y yo era casi un crío. Me alejé demasiado y se me murió el caballo y me encontré en medio de una tormenta. Así que me encontré con una giganta que estaba durmiendo. Le abrí la barriga y me metí dentro. Lo peor fue que cuando se despertó me confundió con su bebé. Me estuvo dando el pecho 3 meses, hasta que conseguí escapar. Ja. Si te amamantó, no es posible que la mataras. No la maté, pero que no corra la voz. Tormund mata gigantes suena mejor que Tormund bebé de giganta. ¿Y cómo te ganaste los otros nombres? Mans te llamó Soplador del Cuerno, ¿no? Rey del hidromiel en el Salón Rojo, marido de Osas. En realidad, lo único que le interesaba era lo relativo al cuerno, pero no se atrevía a preguntar de manera demasiado directa. Había encontrado Mans Rider el cuerno de Joramun y se lo había entregado a Tormund. Yo me encontraba en mi salón rojo, sin más compañía que la de un barril de hidromiel. Cuando más bebía, más pensaba en una mujer que vivía cerca, con las tetas más grandes que hayas visto en tu vida. Menudo genio tenía, pero también era cálida cuando quería. Idiota de mí. Voy y me envuelvo en pieles de pies a cabeza, y allá voy. ¡Qué genio tan espantoso tenía aquella mujer! Casi no pude arrastrarla hasta mi casa y quitarle las pieles, pero cuando lo conseguí, increíble. Era aún más ardiente de lo que recordaba. Por la mañana estaba lleno de golpes y desgarrones. Me había arrancado medio miembro de un bocado y allí en el suelo había una piel de osa. Así que el pueblo libre empezó a hablar de una osa despellejada que vivía en los bosques y que tenía un par de cachorros rarísimos. Menudo polvo tiene esa osa. Ninguna mujer me ha presentado tanta batalla, ni me ha dado hijos tan fuertes. Venga, ahora cuenta tú. ¿Es verdad que cuando os llevan al muro os cortan el miembro? No, replicó Jon ofendido. Seguro que es verdad. Si no, ¿por qué rechazaste a Ygritte? Me huelo que no te pondría muchas pegas. A esa chica le gustas. Salta a la vista. Vaya si salta a la vista, pensó Jon, tanto que la mitad de la columna se ha dado cuenta. Soy un hombre de la Guardia de la Noche, entonces, ¿por qué me sonrojo como una doncella? Se pasaba la mayor parte de los días en compañía de Ygritte y también la mayor parte de las noches. Mans Rider le había sugerido la posibilidad de cabalgar con Tormund Matagigantes. Jon había accedido de buena gana y al día siguiente Ygritte y Rick Lanzalarga dejaron también el grupo. El pueblo libre cabalga con quien quiere, y ya estábamos hartos de saco de huesos. Todas las noches, cuando acampaban, Ygritte tiraba sus pieles para dormir junto a las de Jon. Una noche se despertó y la encontró acurrucada contra él con un brazo sobre su pecho. Se quedó tendido largo rato, tratando de no sentir aquella tensión en las ingles. Los exploradores de la Guardia de la Noche compartían las pieles a menudo para darse calor, pero tenía la sospecha de que Ygritte buscaba algo más. Después de aquello adoptó la costumbre de utilizar a Fantasma para que no se le acercara tanto, pero Ygritte no se daba por vencida. Por lo visto, los salvajes consideraban que Ygritte era una auténtica belleza a causa de su cabello. El pelo rojo no era común entre el pueblo libre y se decía que los que lo tenían habían recibido el beso del fuego y que daba buena suerte.
Tenía un rostro redondo de campesina, la nariz respingona, los dientes un poco torcidos y los ojos muy separados. Jon se había fijado en todos aquellos detalles la primera vez que la había visto, pero en los últimos días se estaba fijando en otras cosas. Cuando Ygritte sonreía, no se le notaban los dientes torcidos, y sí tenía los ojos muy separados, pero eran de un color gris azulado muy bonito. A veces cantaba con una voz grave que lo hacía estremecer, y a veces, cuando se sentaba junto a la hoguera y lo miraba y le sonreía, en fin, también lo hacía estremecer. Pero era un hombre de la Guardia de la Noche y había hecho un juramento. No podía retractarse. ¿No te gusta esa chica? Sí, pero todavía soy demasiado joven para casarme. ¿Casarte? ¿Y por qué te vas a casar? En el sur los hombres tienen que casarse con todas las chicas que se llevan a la cama. Intercedió en mi favor. No la puedo deshonrar. Ahora eres un hombre libre, e Ygritte es una mujer libre. ¿Qué tiene de deshonroso que os acostéis juntos? Podría dejarla embarazada. Sí, ojalá. Un hijo fuerte o una hija vivaracha y risueña besada por el fuego. ¿Qué hay de malo en eso? El bebé sería un bastardo. ¿Y qué pasa? Los bastardos son más débiles que otros niños, más enfermizos. Y si Ygritte no quiere tener un hijo, acudirá a una bruja de los bosques. Una vez plantada la semilla, tú ya no pintas nada. No engendraré a un bastardo. Si no querías a la chica, ¿por qué la secuestraste? Yo no la secuestré. Lo que hice fue tomarla prisionera. Te juro que no le puse un dedo encima, Tormund. Seguro que no te cortaron el miembro. En fin, ahora eres un hombre libre, pero si no quieres a la chica, al menos búscate una osa. Jon no supo qué decir. No tienen leyes, ni honor, ni la decencia más básica. Se pasan el día robándose, prefieren la violación al matrimonio y llenan el mundo de niños bastardos. Pero, pese a todo, le estaba tomando cariño a Tormund Matagigantes y también a Lanzalarga. Y a Ygritte. No, en Ygritte no quiero pensar. Pero junto a Tormund y Lanzalarga cabalgaban también otros salvajes. Estaba Arma Cabeza de Perro, una mujer achaparrada que no soportaba a los perros y cada 2 semanas mataba a uno para tener una cabeza reciente en su estandarte. Styr el Desorejado, Magnar de Ten, Varamir Seis Pieles, un hombrecillo cuyo corcel era una osa de las nieves salvaje. Y había hombres aún más fieros que Varamir, los hombres de la costa helada, los terribles clanes del río de hielo, que según se decía, comían carne humana, los habitantes de las cuevas con los rostros teñidos de azul, de morado y de verde. Aún no había divisado tiburientes ni endriagos, pero no le extrañaría que Tormund los hubiera invitado a cenar. Jon calculaba que la mitad del ejército de salvajes no había visto el muro en su vida, y muchos no sabían ni una palabra de la lengua común. No tenía importancia. Mance Rayder hablaba la antigua lengua, incluso sabía canciones. Había pasado años reuniendo aquel ejército enorme. Había hablado con la madre de aquel clan o con aquel otro Magnar. Había ganado una aldea a golpe de palabras bonitas, la siguiente con canciones y la tercera con el filo de la espada. Había convertido 100 puñales en una lanza enorme dirigida contra el corazón de los 7 reinos. No tenía corona, pero a Jon le resultaba evidente que Mance Rayder no era rey solo por hacerse llamar así. Media mano sospechaba que los salvajes habían ido a los gélidos y yermos colmillos helados en busca de algún arma que les permitiera abrir una brecha en el muro. Pero si lo habían encontrado, nadie alardeaba de ello abiertamente. Mance Rayder no lo había hecho partícipe de ninguno de sus planes. Si es necesario, lo mataré. Era una perspectiva que no le proporcionaba el menor placer. Matar así a alguien no era honorable. Además, también significaría la muerte para él. Pero no podía permitir que los salvajes amenazaran Invernalia y el norte. Durante 8000 años, los hombres de la casa Stark habían muerto para proteger a su pueblo de aquellos pillajes, y, bastardo o no, por sus venas corría la misma sangre. Además, Bran y Rickon siguen en Invernalia, con el maestre Luwin, Ser Rodrik, la vieja Tata, Farlen y sus perros, Mikken y su forja, todas las personas que he amado. Si Jon tenía que matar a un hombre al que casi admiraba, que casi le caía bien para salvarlos, lo haría sin dudarlo.
pero tenía la esperanza de que los dioses de su padre le evitaran una misión tan triste. El ejército avanzaba con gran lentitud y la nieve lo ralentizaba todavía más. La mayor parte de la columna avanzaba hacia el corazón del bosque encantado, y Jon sabía que, no muy lejos, el puño de los primeros hombres se alzaba por encima de los árboles, y que allí aguardaban 300 hermanos negros de la Guardia de la Noche. Por supuesto, 300 hombres no tenían la menor esperanza de acabar con un ejército que los superaba 100 veces en número, pero Jon creía que no sería necesario. No hace falta que mate a 1000, solo a uno. Lo único que los mantiene unidos es Mance. El viejo oso los atravesará como un cuchillo atraviesa unas gachas. Cuando llegara el momento habría un combate, y si él cayera el muro estaría salvo por lo menos 100 años más. Cuando alcanzaron al grupo de Tormund, nevaba copiosamente. Durante el trayecto, Fantasma se alejó y desapareció en el bosque. Por mucho que se alejara, Fantasma siempre regresaba. Y lo mismo pasaba con Ygritte. ¿Nos crees ahora? ¿Has visto a los gigantes con sus mamuts? Trotó hasta situarse al lado de Jon. La chica decía que tenía 3 años más que él, aunque era un palmo más baja. Era una muchacha tan dura como menuda. No estaba casada y su arma predilecta era un arco corto de cuerno y madera de arciano. Le recordaba a Arya, aunque Arya era más joven y quizá también más delgada. No era fácil saber si Ygritte era delgada o regordeta. Llevaba demasiadas pieles encima. ¿Te sabes el último gigante? Mirad, aquí estoy, el único gigante que aún no marchó a la última morada. Entonó. Tormund Matagigantes oyó los versos y sonrió. De la montaña, el último gigante. Y el mundo gobernaban antes que llegara. Rick Lanzalargas se les unió. El pueblo pequeño ha tomado el bosque. Los árboles tala y el monte ha esquilmado. Ya no quedan peces en ningún estanque, y con un muro los valles se ha cortado. Torek y Dormund, hijos de Tormund, añadieron también sus voces debajo, y luego lo siguieron Munda y todos los demás. Cuando terminó la canción, Ygritte tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué lloras? Quedan cientos de gigantes, los acabo de ver. Bah, cientos. No sabes nada, Jon Nieve, no... ¡Jon! Jon se volvió ante el sonido repentino de un batir de alas. Unas plumas le cubrieron la vista, al tiempo que unas garras afiladas se le hundían en el rostro. Un latigazo rojo de dolor le recorrió. El águila seguía aferrada a su cara, le desgarraba la piel. Se encontró de bruces contra el fango mientras Sigrid se arrodillaba a su lado para protegerlo. ¡Mi ojo!, gritó con pánico repentino. No es más que sangre, Jon Nieve. No te ha picado el ojo, solo te ha desgarrado la piel. Sentía un fuerte dolor en la cara. Mientras se limpiaba la sangre, vio que Tormund estaba de pie, rugiendo. ¡Saco de huesos! ¡Quítanos de encima a tu pájaro de los infiernos! El único pájaro de los infiernos es ese cuervo. Vengo a por él. Más te vale que vengas con la espada desenvainada. Hazte a un lado. O se lo diré a Mance. ¿Qué? ¿Es Mance quien lo quiere ver? Ya te lo he dicho. ¿Estás sorda o qué? Levantadlo. Si te llama Mance, será mejor que vayas. Mirad cómo le ha dejado Orell la cara, con lo guapo que es. ¿Es que un ave puede odiar? Jon había matado a Orell, pero una parte de él vivía aún dentro del águila. Los ojos dorados lo miraban con maldad. Ya voy. Espera que busque mi caballo. No tenía tanta necesidad del caballo como de Fantasma, pero el huargo no aparecía por ninguna parte. Tal vez fuera lo mejor. Me tienen que curar esto. Pero luego, que el rey más allá del muro vea lo que me ha hecho su águila. Ygritte aguardaba también, ya a lomos de su caballo. Voy con vosotros. Lárgate. Me han enviado a buscar al cuervo desertor y a nadie más. Una mujer libre va a donde quiere. Cabalgaron casi una legua junto a la columna pese a la ventisca. La forma de la gran colina blanca que surgía por encima de los árboles era inconfundible. El puño de los primeros hombres. Habrá atacado el viejo oso. Rodearon en silencio el puño hasta la ladera sur. Fue allí donde Jon vio el caballo muerto. Han sido los lobos, pensó, pero no podía ser. Los lobos devoraban las presas que mataban.
Había más caballos caídos por toda la ladera, con las patas retorcidas y los ojos ciegos mirando a la muerte. Los salvajes les quitaban las sillas, las alforjas y los despedazaban con hachas. Desmontaron y entraron por un hueco angosto. En las estacas afiladas que el viejo oso había hecho clavar, vio empalado un caballo pequeño. Estaba tratando de salir. Dentro había más, y era peor. Los cuervos iban revoloteando de un caballo muerto a otro. Se preguntó dónde estaría en aquel momento el pobre Sam, y en qué condiciones. Todavía quedaban en pie unas cuantas tiendas, y allí era donde los esperaba Man Rider. Bajo la capa de lana negra y seda roja llevaba una cota de malla y la cabeza cubierta con un gran yelmo de hierro y bronce con alas de cuervo. Con él estaba Jarl, así como Arma Cabeza de Perro. También vio a Styr y a Varamir Seis Pieles. ¿Qué te ha pasado en la cara? Orel le ha intentado sacar un ojo. Le he preguntado a él. ¿Qué pasa? ¿También se le ha comido la lengua? Sería lo mejor. Así no nos volvería a mentir. ¿Quieres conservar el ojo, John? Si es así, dime cuántos eran. Y esta vez procura que sea verdad, bastardo de Invernalia. Mi señor, John tenía la garganta seca. ¿Qué? No soy tu señor, y no creo que haga falta explicar el qué. Tus hermanos han muerto. La pregunta es, ¿cuántos eran? A John le dolía el rostro, le costaba mucho pensar. Te exijan lo que te exijan, no puedes negarte, le había dicho Quarin. Éramos 300. ¿Éramos? Eran 300. 200 del Castillo Negro y un centenar de la Torre Sombría. Esa es una canción mucho más interesante que la que cantaste en la tienda. ¿Cuántos caballos hemos encontrado? Más de 100. Replicó la mujer corpulenta. Menos de 200. Hay más muertos hacia el este. No se sabe cuántos son. No deberías haberme mentido, John Nieve. Ya lo sé. ¿Quién estaba al mando? Y dime la verdad. ¿No encontrasteis su cadáver? La próxima vez que me respondas con una pregunta, te entregaré al Señor de los Huesos. ¿Quién estaba al mando? Un paso más, pensó John. Solo un paso. Acercó la mano a la empuñadura de garra. Si no digo nada... Como se te ocurra echar mano a la espada, te habré cortado la cabeza antes de que la consigas sacar de la vaina. Díselo. Fuera quien fuera, está muerto. No puedo, es imposible. ¿Cómo puedo hacerme pasar por cambiacapas sin convertirme en cambiacapas? Pensó. Quarin no se lo había dicho. El viejo oso. ¿Ese vejestorio? ¿Y quién está al mando del Castillo Negro? Bowen Marsh. En ese caso, ya hemos ganado la guerra. Bowen es mucho más eficaz contando espadas que utilizándolas. El viejo oso estaba al mando. Este punto estaba a buena altura. Hizo excavar zanjas y clavar estacas. Estaba preparado para... ¿Para mí? Cierto, lo estaba. Si yo hubiera sido tan imbécil como para intentar tomar la colina por asalto, habría perdido 5 hombres por cada cuervo. Pero cuando los muertos caminan, las estacas y las espadas no sirven para nada. No es posible luchar contra los muertos, Johnnybe. Puede que los cuervos nos hayan ayudado más de lo que imaginan, pero aún tenemos 100 leguas por delante y cada vez hace más frío. Varamir, manda a tus lobos a rastrear a los espectros. Mi señor de huesos, dobla las patrullas y encárgate de que cada hombre tenga una antorcha y un pedernal. Styr, Jarl, partiréis a caballo en cuanto amanezca. Mans, quiero unos huesos de cuervo. No se puede matar a un hombre por proteger a los que fueron sus hermanos. dijo Ygritte. Le dijeron que me matara y no me mató. En cambio, sí que mató a media mano, eso lo vimos todos. Llevo la capa que me disteis vos, Alteza. Y más de una noche hemos bailado debajo de ella. Jarl se echó a reír y hasta Jarma esbozó una mueca a modo de sonrisa. Así estamos, John Nieve. Ella y tú. John no sabía si era capaz de distinguir entre el honor y la vergüenza. Perdóname, padre. Sí. De acuerdo. Mañana al amanecer partiréis los dos con Jarl y con Styr. Sí, los dos. Ni se me ocurriría separar dos corazones que laten como uno. ¿Hacia dónde? Preguntó John. Hacia el muro. Ya es hora de que demuestres tu lealtad, John Nieve. ¿De qué me sirve a mí un cuervo? El Magnar no parecía satisfecho.
Conoce la guardia y conoce el muro. Y conoce el castillo negro mejor que ningún explorador. Si no le encuentras su utilidad, es que eres idiota. Puede que todavía tenga el corazón negro. Entonces se lo arrancas. Mi señor de huesos, mantén la columna en marcha. Si llegamos al muro antes que Mormont habremos vencido. Man salió, seguido por Arma y 6 pieles. John y Ygritte se quedaron con Jarl, Casaca de Matraca y el Magnar. Más te vale que no estés mintiendo, chiquilla. Le dijo Casaca de Matraca a Ygritte. John desenfundó a Garra. Apártate de nosotros, o te llevarás lo mismo que se llevó Quarin. Ahora no tienes tu lobo para que te ayude, chico. ¿Estás seguro? Sobre las piedras del muro en forma de anillo estaba Fantasma, con el pelaje blanco erizado. No emitía el menor sonido, pero sus ojos color rojo oscuro hablaban de sangre. El señor de los huesos apartó la mano de la espada muy despacio, retrocedió y se alejó mascullando maldiciones. Hasta que estuvieron en medio del agua lechosa, John no se sintió a salvo para hablar con ella. No te he pedido que mintieras por mí. Y no he mentido. He omitido algunas cosas, nada más. Pero has dicho... Que más de una noche follamos como locos debajo de tu capa. Pero no he dicho cuándo empezamos. Esta noche busca otro sitio para que duerma Fantasma, John Nieve. Ya has oído, Mans. Basta de palabras. Pasemos a la acción. Pues pasamos a la acción, pasamos nosotros a analizar este capítulo y empezamos por algo que lamentablemente hemos tenido que omitir del mismo, que es esa canción que canta el pueblo libre en este capítulo, una canción que nos puede resonar con mensajes bastante profundos y nos podemos preguntar si es que el autor mismo quiere trasladarnos a nosotros esos ideales. Pues sí, la verdad es que ha sido una pena que tuviéramos que recortarlo, mea culpa, pero como comprenderéis, los capítulos iba a decir vientos de invierno, imaginaos cómo estoy de obsesionada porque salga el libro. Los capítulos de Tormenta de Espadas empiezan a ser un poquito más largos y a veces hay que recortar de sitios que nos da mucha pena, y este caso precisamente quería sacarlo en el detalle narrativo para pues darle su espacio, que es esa canción del último gigante. Hemos visto, la verdad es que todas las veces que aparecen los salvajes hay partes, hay retazos de su cultura, hay canciones, generalmente son canciones, a veces son leyendas, historias que de alguna manera nos escenifican un poco mejor pues cómo son, en qué creen y en qué piensan, ¿no? los que viven más allá del muro. En el caso de la canción del último gigante, quería sacarla a la palestra porque me parece un momento ideal para poder ver un poco mejor al propio autor. Recuerdo, creo, hace un par de capítulos o incluso el capítulo anterior, soy un poco pesada, hablábamos sobre cómo el autor no era el de Tyrion, hablábamos sobre cómo el autor se puede reflejar en la voz del narrador, ¿no? Pero aquí me gustaría tratar temas que quizás muchos de vosotros os habéis planteado si sois escritores. Y es el hecho de que mucha gente dice, ostras, me encantaría escribir sobre algo que me gusta, algo que me preocupa, algo incluso que toca ya prácticamente la realidad. ¿Hasta qué punto es correcto? ¿Hasta qué punto se me puede ver un poco las costuras? ¿Cómo lo puedo hacer? Creo que el formato este de la canción es fantástico, porque de alguna manera cuando tú eres escritor vas a construir un montón de personajes con ideologías muy distintas a las tuyas. Y lo que no recomiendo, y esto quiero que quede claro, es que por mucho que nosotros tengamos unos ideales concretos, todos los personajes de nuestras historias estén empañados por esos mismos ideales. No por nada, no porque tengan que ser positivo o negativo, sino porque al final estamos escribiendo ficción y tenemos que permitir a los personajes que sean como son. Y cuando les forzamos a tener discursos o pensamientos que son iguales que los nuestros, no solo puede parecer que todo es un poco plano, sino hasta el propio lector puede sentir que le están intentando dar la chapa con algo en concreto, que le están intentando inculcar cosas que quizás no es lo que viene a buscar, porque el lector cuando lee libros viene pues evidentemente a cultivar su mente, pero también a divertirse. Entonces, ¿eso significa que no podemos plasmar nuestros ideales, nuestras inquietudes, algún mensaje?
Claro que podemos, y Martin aquí lo hace estupendamente. Porque si leéis con atención la canción del último gigante, cosa que os recomiendo, de lo que habla el pueblo libre es de ese éxodo que ocurre debido a pues que están talando los árboles, ¿no? Como que de alguna manera hace yo creo, vamos, no sé, es mi opinión personal, Martin lo que hace es hablar un poco de un mensaje ecologista, un mensaje, no sé si me atrevería a decir anticapitalista, pero ahí se queda esa palabra dicha. Entonces es interesante cómo lo traslada a su propia obra en un contexto en el que funciona, como son estos salvajes que cada vez se han visto más reducidos por razones varias. Evidentemente los caminantes blancos tienen un bastante peso ahí, pero sin duda son personas que se han visto atrapadas al otro lado de un muro y que de alguna manera su condición de vida cada vez es peor, cada vez hay menos reductos, parece que la vida más allá del muro se va perdiendo. Entonces, y son los primeros que lo están sintiendo. Entonces, esta canción, que evidentemente puede tener connotaciones más mágicas, por el tema de los gigantes, caminantes blancos y demás, sin duda nos resuena a nosotros, pues yo creo que algo que, de lo que vamos, que se ha debatido toda la vida y que es un mensaje ecologista, un mensaje de preservar, ¿no?, ciertas cosas que por desgracia cada vez están menos presentes. No quiero que parezca que yo ahora mismo estoy haciendo lo que os digo que no hagáis y que os estoy lanzando un mensaje, pero mi respuesta es sí, podéis hacerlo siempre que encontréis el contexto adecuado, a personajes que realmente crean en esas ideologías y por supuesto que quede dentro de la ficción. No os pongáis de repente a hablar de, yo qué sé, la capa de ozono en el universo de Canción de Hielo y Fuego, porque si no, no se va a entender. Pero sí, de hecho, creo que da un toque personal del autor. No es demasiado exagerado, no es que nos salte a la vista y además, qué narices, es un mensaje bonito y creo que encaja muy bien con el pueblo libre. Efectivamente, porque creo que está lo suficientemente integrado en la historia, ¿no? Al final, el lector, digamos, un lector que no haga un examen muy exhaustivo de lo que se está hablando en la canción, pues va a decir, ok, es una canción que en este universo usan para hablar de esta lenta extinción de la raza de los gigantes y ya está, ¿no? Y pasamos a lo siguiente. Pero sí que es verdad que se puede, creo que tiene varias lecturas, ¿no?, que pueden resonar a diferentes temas de nuestro propio mundo, mensajes ecologistas o mensajes incluso pacifistas, ¿no? Siempre decimos, bueno, sabemos todos la postura de George Martin acerca de la guerra, es algo en lo que se insiste en varias ocasiones en la propia saga. Y también yo creo que está en parte este mensaje ahí encapsulado, ¿no?, de cuando habla esta canción acerca de cómo los hombres, ¿no?, los primeros hombres al final pues están diezmando, están haciendo una limpieza racial con los gigantes o que la hicieron en su día. Da ese mensaje melancólico, ¿no?, un poquito de, bueno, los hombres han venido a hacer la guerra y de nosotros que estábamos aquí antes, nosotros que convivimos con la naturaleza, pues vamos a desaparecer, ¿no? Eso es una canción muy, muy triste, como bien demuestran los que la cantan y la propia Ygritte en el capítulo, que se emociona, ¿no? Y es algo que nos puede resonar mucho a muchos temas de la actualidad o incluso a otros momentos de la historia, ¿no?, de nuestro propio mundo. Martin, que además es americano, pues quizá le resonaba con los nativos americanos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no sería el único ejemplo que podríamos adaptar, lamentablemente. Sea como sea, la canción es preciosa, ¿no? Y nos está hablando, pues ya no solo de la triste desaparición de los gigantes, que por supuesto, sino que también digamos que el contexto en el que se canta nos está hablando un poquito de la cultura de los salvajes como tal, ¿no?, del pueblo libre y de todos los pueblos que conforman hoy el ejército de Mance Rayder. Porque Mance Rayder lo que ha hecho aquí básicamente es un cajón desastre en este ejército en el que ha mezclado a todos los pueblos de más allá del muro para reunirlos en uno solo y avanzar hacia el sur, ¿no? A avanzar, al fin y al cabo, va a buscar la salvación contra esta muerte que se cierne sobre ellos. Y es un ejército pues salpimentado con varios diferentes culturas de más allá del muro, porque solemos hablar de pueblo libre porque digamos que conforman el grosso como tal del ejército, pero también tenemos a cenitas, a los hombres de las cavernas. Ahí digamos que Martin se empeña en demostrarnos
que el pueblo libre al final tampoco se trata de un conjunto homogéneo, ¿no? De que es una agrupación heterogénea de diferentes culturas que a su vez la cuestión que tienen en común es que se quedaron de ese lado del muro y nada más, ¿no? Y quizá pues las condiciones climáticas y de la localización donde viven. Así que vemos pues que Jon mismo se sorprende al ver toda esa miríada de culturas y miríada de personas que se reúnen ante Mance Rayder, alabando incluso al propio Mance Rayder en el proceso, ¿no? De cómo ha podido unir a todas estas gentes. Y además, por si fuera poco, acompañado de Tormund Mata Gigantes, pues se nos confirma en directo, a través de los sorprendidos ojos de Jon Nieve, la existencia de los gigantes. La canción habla de esa extinción, pero aún así Jon se sorprende a ver la cantidad de gigantes que todavía están vivos y que conforman parte también del ejército de Mance Rayder. Él lo piensa un poquito asustado, evidentemente. Recordemos que Jon Nieve aquí todavía, pues en su mentalidad, sigue estando como un infiltrado de la Guardia de la Noche, y lo que está haciendo aquí es una misión de reconocimiento para ver pues los activos que tiene Mance, y aquí se asusta un poquito al ver la cantidad de gigantes a los que, bueno, podemos ver a uno muy muy cerca, a uno que Tormund incluso le habla en esa antigua lengua que los salvajes todavía conocen, que Jon por desgracia no, y hay incluso un intercambio humorístico, ¿no? acerca del propio Jon Nieve, en el que se nos deja entrever, yo creo, un poquito pues cómo esta correlación o esta convivencia entre los gigantes y los salvajes está siendo ahora mismo positiva, ¿no? Gracias a esta unión que ha hecho Mance Rayder, o este objetivo común que tienen de sobrevivir e ir más, digamos, al sur del muro, ¿no? Tormund Mata Gigantes es sin duda aquí un poco el protagonista, viene rompiendo un poco los esquemas de Jon Nieve y viene rompiendo, creo yo, también un poco los esquemas del lector a través de esas historias que él cuenta, ¿no? Acerca de cómo pues llegó a adquirir ciertos motes que tiene, como el de Mata Gigantes, aunque esa giganta no muriera, ¿no? Como él mismo confiesa a Jon Nieve. Y a través de sus historias, a través de cómo habla, de cómo, digamos, la concepción que tiene él mismo de la vida y de la libertad, que es algo común, una idea común un poco que tienen los salvajes, ¿no? Esta idea de que la libertad está por encima de todo, de que rige un poquito la ley del más fuerte, porque nadie es más que otro a no ser que consiga serlo, ¿no? Nadie tiene una ventaja por apellido o una ventaja por sangre, ventajas a las que está acostumbrado Jon Nieve, ¿no? Al vivir al sur del muro. Aquí rigen otras normas que a veces incluso rozan lo indecente, según el propio Jon, pero es la norma que tienen los salvajes, ¿no? Esta libertad, que podríamos extendernos en qué significa la libertad, pero en este caso para ellos pues significa eso, no arrodillarse ante nadie. Cada hombre, cada mujer puede ir a donde quiera ir, como bien dice la propia Ygritte, y en esa esencia reside también un poquito el objetivo de la unión de este ejército, ¿no? Todos son libres para decidir a dónde quieren ir, a quién quieren seguir y cómo van a vivir sus vidas si les dejan vivirlas. Exacto, la verdad es que aquí nos encontramos con este vistazo más en específico a lo que es el pueblo libre. Recordemos en capítulos anteriores de Jon ya habíamos visto pues eso, al Magnar de Ten, a Tormund, a Casaca de Matraca, a Harma, a Mance, pero sobre todo en los capítulos pasados, en el que entra Jon en la tienda de campaña de Mance y confunde de hecho o sea, se confunde y él cree que Mance no, o sea, se arrodilla frente a, creo que es Tormund, y es como Mance se le ríe en plan de, bueno, me ves aquí con mi lira y claro, no me ves a mí como el rey. Pero me gusta mucho cómo en este capítulo, sobre todo, tenemos mucho Tormund. Y Tormund sabéis que es mi personaje favorito del pueblo libre. Este señor es que yo, de verdad, si van a hacer una serie de Jon Nieve, necesito que sea esa sitcom de la que he hablado muchas veces, de Jon y Tormund compartiendo su pisito de solteros más allá del muro. Pero es que aquí
Además, Tormund nos deja ver muy bien qué es el pueblo libre. Jon sabemos que está intentando sonsacarle información sobre este cuerno del invierno que supuestamente le había dicho Quarren Mediamano que pudiese tener ya el pueblo libre, y por eso le dice, bueno, tú cuéntame de ti, no sé qué, porque te dicen tal, porque te dicen cual. Él le va contando sus historias de vida, que luego se da cuenta el mismo Jon que no son como muy reales, sobre todo lo de la giganta y todo, de que lo amamanta y bla bla bla, pero el hecho de que el mismo Tormund le ponga las preguntas, entre comillas, difíciles a Jon, de, bueno, ¿y tú, Ygritte, qué? Porque claro, tú aquí vienes, la secuestras y le dices, no, pero yo no la he secuestrado. Vienes, la secuestras y luego, ¿qué pasa? ¿Deberías tener un hijo con ella? ¿O una hija vivaracha? No sé qué. Y el momento de realidad de cuando le dice, a ver, una vez tú pones la semilla, todo es decisión de ella, porque así como ella es libre de venir o ir a donde quiera, ella es libre de hacer con su vida y con su cuerpo y con su hijo lo que le dé la gana. Entonces Jon se da cuenta de que esta gente realmente, lo de que son un pueblo libre no se queda solamente en, no, si es que van de aquí para allá y viven como pueden. No, esta gente realmente no se atienen a ninguna de las normas que tenía él establecidas en su cabeza, de que las mujeres están para tener los hijos del hombre y para cuidarlos y tal, sino que, a ver, aquí tú, si no estás dentro de una relación, por así decirlo, con esa persona, no pintas nada y deja de creer que vas aquí a casi que a comprometerte para toda la vida, porque pues no va así la cosa. Y esas pinceladas de cómo realmente es de libre esta gente y de cómo realmente pasan, sobre todo eso, de nuevo, me repito un poco, pero es que pasan por encima de las normas dictadas en la cabeza de Jon, que le han enseñado desde el minuto 1 de cómo funciona la sociedad poniente. Él ya es como, esto ya no es Kansas, querido Jon, esto ya estás de verdad con un pueblo totalmente distinto. Y me gusta mucho eso, me gusta mucho que entre las risas de Tormund de, ay sí, tú te quieres arrodillar al frente de los gigantes y te cuento la historia de la osa y la historia de la giganta y tal y cual, pero entre esas historias que son muy jocosas y además contadas en ese tono de Tormund que es siempre de risas, hasta que no, porque cuando también vemos que Casacá de Matraca manda a llamar a Jon y le dice, no, es que es Mans el que te necesita. Ah, no, si ya es Mans, caballero, vaya usted y haga lo que tenga que hacer. Pero me gusta eso, me gusta mucho cómo delinean estas historias, cómo además usan a los personajes y cómo Jon todo el tiempo piensa en las diferentes personalidades de la gente que vive más allá del muro. Yo solo vengo aquí a decir que el pueblo libre es un pueblo muchísimo más avanzado que Poniente. Su único problema, sus dos únicos problemas es el clima y los otros, porque si no, el pueblo libre no podría medirse ni con Dorn, honestamente. Me fascina, yo siempre lo digo, a mí el pueblo libre me chifla, me encanta cómo piensan, me encanta cómo hablan, y poco se habla de la importancia de Tormund, porque estábamos hablando de Ygritte hace un momento en la pregunta, pero hablemos de Tormund. Hablemos de Tormund y no solo por lo que decía Santi muy bien sobre cómo le transmite ciertas costumbres del pueblo libre, sino pensemos que Tormund es quizás el primer personaje dentro de la saga, lo que llegamos de saga, que no le da absolutamente ningún valor al hecho de que Jon sea un bastardo. Es decir, sí, tenemos a Sam, que lo quiere mucho tal, pero Sam vive en Poniente, sabe el significado de ser un bastardo, conoce, ¿no?, ese estigma. Y aunque no lo trate como tal, es muy diferente a Tormund. Evidentemente luego está Ygritte, que Ygritte también pasa de todo, porque para eso es el pueblo libre y todos estos pasan de todo. Mans no, Mans aquí se lo recuerda porque sabe que le va a hacer daño. Pero Tormund lo que le transmite a Jon cuando Jon le dice no quiero engendrar un bastardo, Tormund lo que le dice es, ¿qué pasa? ¿Que los bastardos son más débiles o qué? ¿Que son más enfermizos? ¿Qué pasa? Es como, no tiene absolutamente ninguna importancia en ese pueblo el hecho de que tú seas un bastardo.
De hecho, como decía muy bien Santi, la decisión es de la madre. Y si Ygritte hubiera querido tener a ese supuesto bebé y no hubiera ido a visitar a la bruja de los bosques, sería el hijo de Ygritte y Jon Nieve, aunque Jon Nieve luego se casará con X o Ygritte se casará con Y. Es decir, no le dan ese valor, esa gran importancia, ese estigma que se le da en Poniente. Y esto ya vemos aquí a Jon cómo le trastoca. Cómo porque él tiene tan metido dentro el tema de soy un bastardo, valgo menos que los demás porque soy un bastardo, que se han encargado algunos de recordárselo constantemente. Catelyn. El caso es que en el caso de Jon y en el caso de Tormund no existe esa conversación. Es que ni siquiera se plantea que eso sea un problema. Y yo creo que eso va a ser muy importante, aunque solo sea un detalle, para la evolución del personaje de Jon. Y de alguna manera, por eso Jon también conecta bien con el pueblo libre. Porque ser un bastardo ahí no implica prácticamente nada. Obviamente hay clanes, gente que le dice tal, gente que le dice cual, como en todas partes, ¿no? Pero no es algo que se valore más allá de, ok, pues tus padres no estaban casados. Felicidades, ¿qué quieres? Un pin. O sea, déjame que tengo que luchar contra este mamut y luego me cuentas tus penas, ¿sabes? Es como... Entonces yo creo que eso a Jon le viene muy bien, ¿no? Cuando hablábamos de motivaciones de por qué Jon salva al pueblo libre, hablábamos de Ygritte y tal, creo que esto también tiene un punto decisivo, el hecho de que entre los salvajes Jon no se siente un bastardo. Se sentirá un cambiacapas, se sentirá un traidor, se sentirá alguien que ha faltado al juramento de la Guardia de la Noche, pero no se siente un bastardo. Y eso es algo muy importante para el personaje de Jon porque sin duda es algo que marca absolutamente su personalidad desde que lo conocemos. Así que yo creo que esta influencia del pueblo libre a Jon le viene muy bien. Le viene muy bien para crecer, para evolucionar, para también darse cuenta de que ya lo es, ¿no? Pero que darse más cuenta todavía de que hay vida más allá de sus problemas y su ombligo y pobrecito soy bastardo, sin faltar a Jon, que entiendo que es una putada, pero de alguna manera le abre la perspectiva, ¿no? Y también creo que eso le hace ordenar sus prioridades, que será tan importante cuando tome la decisión, cuando sea él el comandante. Entonces, sin duda, me parece un escenón, me parece que ese toque de humor que aporta Tormund es fantástico, y es que, como dice Santi, a mí Tormund es que me encanta. O sea, además, en la serie el actor que lo interpreta es maravilloso, ese tío, yo lo amo, o sea, me quiero casar con ese señor. Es mi tipo total, así que sin duda esta no es la primera aparición, ya habíamos visto a Tormund, pero un poco, pues bueno, la habíamos visto de fondo. Y estas dos historias, que encima es una presentación de personaje brutal porque va por títulos, ¿no? Que si el de la hidromiel, que si el de la osa, que si tal. Lo único que no cuenta, curiosamente, es lo del cuerno, que es como, vaya, eso no me lo vas a contar y me vas a contar lo de la osa mutante. Digo lo de la osa mutante porque, en fin, voy a decir eso por no decir que es una mentira muy gorda. Así que nada, fantástica esta escena. Es fantástica, ¿no? Además, precisamente lo que has comentado de cómo el objetivo de Jon era ser así como sutil, ¿no? Oye, ¿por qué te llamas soplador del cuerno, tal? Y el otro le cuenta como 1000 movidas muy raras que no tienen nada que ver, ¿no? Es maravilloso. Pero al respecto de lo que estabas hablando ahora es muy cierto, ¿no? De cómo... No me había fijado, pero de cómo incluso en este propio capítulo Jon, digamos que se extraña, ¿no? De la concepción que tienen incluso sobre la bastardía, que es un pilar tan fundamental para la formación de su propia personalidad, ¿no? Toda esta idea que le han inculcado de que ser bastardo está mal y de que él mismo por haber nacido está mal, ¿no? Entonces, hay una frase que ya además nos sirve para enlazar con el punto siguiente, que es un pensamiento de Jon y dice: no tienen leyes, ni honor, ni la decencia más básica. Se pasan el día robándose, prefieren la violación al matrimonio y llenan el mundo de niños bastardos. Y lo dice como algo negativo, ¿no? Como llenar el mundo de niños bastardos, qué horror. Incluso cuando es el propio Tormund el que le acaba de decir de, oye, ¿qué le pasa a los bastardos, no? Si son niños sanos, pues bienvenidos sean y ya está, ¿no? No son menos que ninguna otra persona. Entonces aquí se ve lo potente que es ese mensaje que le han inculcado, ¿no? De que incluso él mismo, siendo un bastardo, tenga esta percepción de qué horror llenar el mundo de niños bastardos, ¿no? Quizá porque
Incluso él mismo tiene esta fijación por no engendrar bastardos para que no tengan, según él, pues una vida tan, bueno, como ha sido la suya, ¿no? Esa vida un poquito apartada del núcleo familiar. Entonces está bien, ¿no? Que digamos que adopte todas estas nuevas perspectivas porque añade en esta frase, dice, pero pese a todo le estaba tomando cariño a Tormund Matagigantes y también a Lanza Larga y a Ygritte. Dice, no, en Ygritte no quiero pensar, ¿no? Hablaremos también ahora de ello, pero es que la verdad es que dentro del corazoncito de Jon, a pesar de que él está pues en esta misión de infiltración, se están, bueno, ganando un hueco, cierta simpatía hacia ciertos miembros del pueblo libre y también, Santi, hacia Mance Rayder. Exactamente, la verdad es que lo que decía al inicio, en este capítulo tenemos muchísimo desde la cabeza de Jon. Jon piensa, tiene muchísima introspección en este capítulo y piensa pues en todo rato lo que decía. Convive bastante con esta gente, está viendo cómo realmente son, lo que realmente piensan, cómo realmente viven. Y que no son solamente estos salvajes que le han pintado todo el tiempo, que matan y violan mujeres. Entonces, Jon queda en un momento en el cual piensa: Quarren me ha dicho, cabalga con ellos, come con ellos y combate con ellos todo el tiempo que sea preciso. Y observa, pero por mucho que observaba, poco había descubierto Jon. O sea, lo que decíamos hace un momento, intenta sondear a Tormund, no sale bien, porque no le está contando nada de lo que él realmente quiere. Tampoco le está preguntando directamente, oye, ¿por qué te llaman soplador del cuerno? Pero bueno, él lo intenta y pues, no sale bien. La cosa está en que, claro, este señor está empezando a ver cómo, pues, tiene una simpatía especial por Tormund. Tiene una simpatía más que especial por Ygritte, así él intente tapar el sol con un dedo, pero siempre, y sobre todo cuando piensa en Ygritte, él vuelve ese pensamiento de no, recuerda que tú eres un hombre de la Guardia de la Noche, recuerda que tú estás cumpliendo la misión que te encargó Quarren Mediamano, y en el momento en el cual él piensa de si es necesario mataré a Mance, en el mismo texto pone que era una perspectiva que a Jon no le proporcionaba el menor placer. Matar a alguien de esa manera no era honorable. Además, iba evidentemente a significar la muerte para él. Pero claro, la cosa está en que Jon también, así como ha visto que Mance es una persona tan culta, tan sabia, que él admira, o sea, él admira muchísimo el hecho de que Mance haya unido a todos estos pueblos. Y de hecho, cuando piensa en el ataque que podía haber hecho el viejo oso, él dice, no necesitan matar a todos los salvajes. Con que maten a Mance Rayder, toda esta gente ya no va a tener un pegamento, ya no va a tener un motivo por el cual intentar continuar adelante todos juntos y van a intentar, porque saben que por instinto de supervivencia no se pueden quedar en el norte, porque la amenaza de los caminantes blancos de los otros es pues inminente. Lo van a hacer de manera desorganizada y a partir de ahí, por pocos hombres que tenga la guardia, con que tengan la altura del muro, como ya decía Obi-Wan, de yo tengo el high ground, yo estoy encima y por lo tanto tengo una posición privilegiada, pues ataques desorganizados al muro no hubieran servido de nada. Entonces, claro, Jon le tiene aprecio a toda esta gente, le tiene admiración a Mance, pero también ha visto que hay gente como Casaca de Matraca, gente como el Magnar de Ten, gente como Harma Cabeza de Perro, que dice, a ver, en el sur del muro, toda la gente que yo amo está al sur del muro. Y si yo dejo que esta gente pase, lo de siempre, no todos son Mance Rayder, no todos son Tormund, no todos son Lanza Larga y no todos son Ygritte. Así como hay estos 4 que se nos muestran que, bueno, que tienen sus maneras de pensar amobladas, pues también está Casaca de Matraca, que quiere acabar con todo lo que se muera, con todo lo que se mueva, el Magnar de Ten, que es igual, o sea, y él siente esa responsabilidad de, no, en este momento el encargado de dinamitar esto desde dentro y de averiguar todo lo que pueda y llevar esa información al muro soy yo. Entonces es normal de que en su cabeza
sí, él pueda tener toda la admiración que quiera por esta gente y le entiendo. Yo de verdad es que lo hemos dicho muchas veces, a mí Mance Rayder es un personaje que me parece maravilloso. Y como estratega y como líder de su pueblo, que eso es algo que piensa muchísimo Jon. Mance Rayder es un verdadero líder. Y es un líder al que admirar y al que tener en cuenta. Quizá a Poniente le vendrían bien líderes como Mance Rayder que piensen en su pueblo entero y no solamente en su bolita de la corte y ya está. Pero bueno, a partir de ahí, pues Jon tiene esa dicotomía durante todo el capítulo. Jon todo el tiempo está en tengo que matarlo, pero me va a joder intentarlo. Y si lo hago de manera muy abierta, y se lo dice Mance Rayder en un momento, en cuanto tú intentes sacar tu espada, yo ya te he matado. Porque es una persona mucho más hábil. Y no vamos a entrar aquí en teorías de quién puede ser o quién no, porque a mí esas teorías no me cuadran. Pero es mucho más hábil que Jon. Tiene muchísimos más años de experiencia y tiene todo un ejército rodeando a una sola persona que es Jon. Así que Jon lo tiene muy, muy jodido en estos capítulos. Absolutamente, ¿no? Al final Jon aquí está en una tesitura en la que se ve con el peso de la misión que le encargó Curin Mediamano, esa misión que era, en principio, pues observar, reconocer y en cuanto tengas la oportunidad huir e informar a los nuestros, ¿no? a la Guardia de la Noche. Al mismo tiempo, Jon observando ve pues la desorbitada cifra de personas que ha reunido Mance Rayder y se da cuenta de que Mance Rayder es el pegamento, como muy bien decías tú, ¿no, Santi? Ese pegamento que les une a todos y que si él no está, pues todo esto dejará de tener sentido y habrá salvado el muro y, en consecuencia, el norte, ¿no? Que es quizá lo más destacable de esa reflexión que hace él, ¿no? Porque recuerda a su familia, recuerda a Invernalia, recuerda a todos, digamos, a toda esa gente con la que creció. Y dice, bastardo o no, por sus venas corría la misma sangre, refiriéndose a la sangre Stark, ¿no? Entonces, digamos que es un chico muy joven, pero siente como esta responsabilidad de su bienestar, su protección está ahora mismo en mis manos, ¿no? Y si yo puedo hacer algo para salvarles, y ese algo es matar a Mance Rayder, ¿por qué no lo iba a hacer, no? Lo dice en una frase maravillosa que la voy a citar. Dice, si Jon tenía que matar a un hombre al que casi admiraba, que casi le caía bien, para salvarlos, lo haría sin dudarlo. Esa repetición del casi es maravillosa, ¿no? La que hace ahí Martin, porque él está ahí como, ¿no? Incluso nos traslada un poco esa duda que siente el propio Jon. Sí, vale, no me cae mal, no es mal tipo, ¿no? Tiene su lealtad, tiene su honor, tiene su convicción de proteger a esta gente, etcétera, pero, ok, casi me cae bien, pero para salvar a mi gente tendría que matarle, ¿no? Evidentemente, como bien dices, Santi, eso sería una misión kamikaze, ¿no? Una misión de yo voy a morir al segundo siguiente, pero al menos habré salvado el mundo, ¿no? El mundo que él conoce, al menos. Entonces, es muy chungo que él se sienta con esta responsabilidad. Evidentemente no se va a resolver ahora mismo. No va a matar a Mance Rayder, lo sabemos todos, pero sí que es una tensión que se va a mantener o incluso que se va a dar en más ocasiones, ¿no? No es la última vez, todos lo sabemos, que Jon va a salir al norte al muro con la visión de matar a Mance Rayder, ¿no? Entonces es algo que seguiremos viendo, es una tensión que se volverá a sacar y que una vez más pues esa perspectiva de matar a Mance Rayder no le provocará ningún tipo de placer como ya no lo hacía aquí, ¿no? Sea como sea, no se da el caso. Está a puntito, es verdad que está a puntito en cierto momento de tocar su espada y el otro le dice ni te atrevas. Y a pesar de hacer esos atrevimientos, pues hay alguien que está ahí desde ya hace un par de capítulos intercediendo por él en el de hoy. Mucho más esa persona, esa mujer de la que hablábamos en el momento de la pregunta, esa mujer de la que se acabará enamorando y que se merece todos nuestros aplausos por lo mucho que le defienden este punto de la historia, que no es otra que Ygritte y esa relación que parece pues haber empezado de la forma más
pasemos a la acción, ¿no, Beatriz? Pues sí, que me gusta a mí Ygritte, que me gusta Ygritte. Ella ahí pico pala, pico pala, pico pala. Hay que reconocerlo que la muchacha, para empezar, me encanta que Martin cree esta relación en la cual es un poco ella, ¿no? La que está en plan, bueno, yo tengo que gustarle a este muchacho, sea como sea. Y la tía, la verdad que lo intenta de muchísimas maneras. Empieza pues eso, ¿no? Ay, qué fresquito hace, oye, me tumbo aquí contigo a dormir contigo. Luego hay una escena que, de nuevo, por desgracia, he tenido que eliminar del resumen, que es cuando él le dice que se quiere bañar, ¿no? Pero que hace mucho frío. Y la otra, no, no hace tanto frío, tú si quieres te metes, yo me meto contigo. Es que me chifla Ygritte porque la tía está ahí pico pala diciendo, este señor va a ser mío. Hay una frase también maravillosa, los voy numerando porque es que me ha parecido de lo más divertido del capítulo, más allá de lo de Tormund, por supuesto. La verdad es que este capítulo es un capítulo de claros y oscuros, la verdad. El caso es que ese momento en el que le ataca el águila y dice, me lo han deformado con lo guapo que es que no puedo con Ygritte. Es tan humana en este momento, es tan humana con esa frase, porque es una frase que podríamos decir todos, es maravillosa. Yo, de verdad, ya sabéis que mi Ygritte me encanta, pero es que ahora que lo estoy releyendo, me gusta todavía más. Creo que le puedo ver matices que quizás antes, pues bueno, por toda la información que se nos va dando, ¿no? Y por mucho que releas, pues siempre te quedas con esa información, lo que estábamos comentando en el punto anterior, que sí, Jon, que no sé qué, pero esa buena Ygritte, qué divertida es y qué bien nos lo hace pasar. El caso es que Ygritte, sin duda, desde que conoció a Jon, yo creo que se habla mucho de los cambios que produce Ygritte en Jon, pero también hay que hablar de los cambios que produce Jon en Ygritte. Ygritte al final es una chica del pueblo libre, una chica que es muy libre además, pero al final ella está viviendo la experiencia de conocer a alguien muy distinto a ella en todos los aspectos, igual que Jon lo está viviendo con ella. Está conociendo a un hombre que quizás pues le gusta porque es una persona, ¿no?, más fina, ¿no? Va afeitado, es un tío que parece valiente, es un luchador, es alguien más o menos de su edad, que se ha enfrentado a los suyos por ella. Y también creo que de alguna manera ambos se aportan mucho. Y creo que Jon también le aporta cosas a Ygritte, ¿no? Le enseña cosas de su mundo, le permite, y esto creo que es interesante, hablar sobre ella y sobre su tierra. Porque yo creo que Ygritte es una persona muy orgullosa de la tierra y de la sociedad a la que pertenece. Y el tener la oportunidad de contarle esto a otra persona, de enseñárselo desde cero, creo que es algo que a todos nos gusta, ¿no? Si nos sentimos orgullosos, ya sea de nuestra tierra o de cualquier otra cosa, aficiones o lo que sea, nos encanta tener a alguien que nos escucha, que aprenda con nosotros. Y yo creo que eso es algo que a Ygritte pues le gusta. Aparte, pues que mira, el muchacho le ha hecho tilín por la razón que sea. Entonces Ygritte, que no es como estas damas de Poniente, aunque hay algunas que sí lo son, pero no es lo que se nos ha presentado de momento, que son más bien pues receptoras, ¿no? Más bien pasivas. Ygritte no es así. Ygritte dice, mira, yo, este señor, tengo que conseguirlo como sea, ¿vale? Y lo que hace, más allá de eso, es proteger a Jon. Yo creo que Ygritte ve a Jon como una persona que al no conocer nada necesita entender cómo funciona su mundo, cómo son las leyes de su tierra, cómo se relacionan las personas, lo que es verdaderamente importante, los valores que rigen, ¿no? Y también lo defiende delante de esas personas que no son capaces de tener esa paciencia con él o de entenderlo como ella lo entiende. Creo realmente que la preocupación y la defensa de Ygritte es genuina, no únicamente porque le guste Jon, sino porque creo que tiene ese instinto protector en sí, ¿vale? Obviamente que le gusta a Jon, pues es un plus. Pero creo que lo tiene ya de por sí, ¿no? Y aquí lo vemos, lo hemos visto ya otras veces, pero ella no se achanta en defenderle de lo que haga falta. Se fue con Tormund, con Lanza Larga, y ella misma se fueron, de hecho se fueron Lanza Larga y ella a cabalgar con Tormund en lugar de hacerlo con Casaca de Matraca, por seguirlo a él, ¿no? Y por estar cerca de él. El caso es que, bueno, todos esos acercamientos que hace Ygritte me parecen muy divertidos. Me encanta especialmente el de cuando Jon decide poner a Fantasma en medio.
como la espada que defiende el honor. Lo que él sabe de Poniente es que los hombres ponen la espada en medio porque es la que defiende el honor y pone al fantasma entre ellos, pues para evitarlo, ¿no? Pero ella es bastante insistente. Y por parte de Jon, por supuesto, aunque él intente ocultarlo, le está empezando a gustar Ygritte. Y eso que se nos describe Ygritte desde el punto de vista de Jon como una chica que no es especialmente atractiva. De hecho, se nos dice que en Poniente no sería más que una campesina, ¿no? A ojos de cualquier señor. Pero poco a poco, conforme la conoce, se va dando cuenta de cosas que le gustan. Y además me gusta que haga hincapié en cosas que quizás no son las habituales que un hombre se fijaría en una mujer en Poniente, ¿no? Es fuerte, ¿no? Habla de que es fuerte, de cómo maneja el arco, ¿no? Que no digo que esté mal fijarse en las otras cosas, pero que Jon aquí está descubriendo un mundo nuevo con Ygritte, ¿vale? Además, recordemos, pues Jon hizo el juramento muy jovencito y Jon pues no ha acatado. Jon no ha acatado. Que sepamos, Jon no ha acatado. Y claro, esta chica tan resuelta, tan sonriente, tan protectora, pues obviamente a Jon le gusta. Se describen unas escenas preciosas de ella en la hoguera, agarrándose las rodillas y cómo el fuego le ilumina en la cabellera rojiza. Recordemos que Ygritte es considerada una mujer besada por el fuego porque no hay muchos pelirrojos entre los salvajes. Entonces, bueno, sin duda este acercamiento es bonito porque es ese amor, sí, podemos decir adolescente, podemos decir que en Canción de Hielo y Fuego ya sería juventud, pero es ese amor, pues, ¿no? Tierno, ese amor que no estamos muy acostumbrados a ver en Canción de Hielo y Fuego, la verdad. Y yo creo que por eso la convierte en una de las parejas que más nos gustan dentro de las historias de Martin. Por supuesto, podremos hablar mucho más de esa relación. De hecho, espero que lo hagamos. Espero que lo hagamos. El caso es que ese capítulo termina pues con esa frase maravillosa de Ygritte. Sabemos que Martin siempre nos deja esos chimpunes finales. Esa frase en la que Ygritte le dice, bueno, mira, el lobo, muy bien, me gusta mucho, pero el lobo lo dejas en otro sitio porque ahora yo ya he mentido por ti. Un poco de chantaje, Ygritte, hay que decirlo. Yo ya he mentido por ti. Lo que no he dicho es cuándo, así que hay que ponerse al lío porque no vaya a ser que más nos descubra. Así que tú mismo, Jon, tú sabrás lo que haces. Un poco de chantaje, Ygritte. Aquí reconozco que Ygritte, ella va a lo que quiere y le importa poco el resto. Pero bueno, se lo es una mujer libre, puede buscar lo que ella quiere. Sí, pero hace el chantaje, lo hace. Hace el chantaje. Es bueno, he mentido por ti, así que ahora no te queda otra que cumplir. Hace el chantaje, que la quiero igual. Es el mal menor en una cultura que se trata de arrastrar a tu pareja sexual a tu cueva y... Sin duda. El consentimiento en el pueblo libre es curioso, como poco. Quizá el chantaje sea lo de menos. Sí, aunque yo creo que esto tiene mucho de, como pasa en otras culturas, que se finge ese secuestro, ¿no? Esto, por ejemplo, en la época de los romanos ya pasaba. Se fingía un secuestro, aunque no había secuestro, se fingía ese secuestro, pero también se nos habla mucho del consentimiento en esta sociedad. Entonces no estoy muy segura, porque de alguna manera chocan ambos conceptos, ¿eh? O sea, aquí, bueno, la justificación que dan es que si el hombre consigue secuestrarte es porque es un hombre fuerte, en cuyo caso ya es... Ya te interesa, ¿no? Atractivo, Claro. ¿no? Claro, ya es merecedor, digamos, de esa relación sexual, ¿no? Entonces es complicado. Es complicado. La verdad. Sí. Porque claro, si entráramos modo sociólogos, antropólogos ahí ya, bueno, ya habría que... Por suerte esto es fantasía. Habría que mirar caso a caso. Es ficción y, bueno, lo que nos interesa es Ygritte. Ygritte Por está eso, encantada. Por lo tanto, Ygritte Claro, solo está Ygritte lo que deseando hace es, que Jon oye. la coja de los pelos y la lleve a su Y cueva. dice, yo sé que en el fondo tú también quieres, déjate de hostias y de lobos y ya está, ¿no? Es básicamente lo que le venía a decir. Porque básicamente es eso un poquito lo que vemos. Es el propio Jon Nieve tiene momentos bastante tiernos, ¿no? Esa frase de... ¿Cómo era? De que a veces canta con una voz grave que le hace estremecer y a veces cuando se sienta junto a la hoguera y le mira y le sonríe, pues también le hace estremecer, ¿no? Y yo ahí leyéndolo como... ¡Oh! Es bastante tierno porque es, digamos, tiene el tinte todavía de ese primer amor, ¿no? Ese
ese amor adolescente, ese amor más, pues eso, ¿no? Pues me hace tiling cuando me sonríe y esas cosas, que por supuesto a partir de ahora se irá desarrollando. Martin tampoco es que pierda mucho el tiempo para pasar a la acción, como la propia Ygritte, ¿no? Así que digamos que establece los cimientos así más tiernos ahora para luego evolucionar su relación a algo más, que es lo que iremos viendo en los capítulos siguientes, ¿no? Y por supuesto todo el impacto que va a tener evidentemente en el propio Jon Nieve, pero también en la relación de ambos y cómo eso les va a llevar a través de este libro, que es, digamos, tiene que serlo inevitablemente, ¿no? El libro en el que madure esta relación, porque es el libro también el que pues se va a acabar trágicamente, ¿no? Siento va a acabar realmente con un punto tan bajo, pero lo que es, ¿no? Martin tiene que evolucionar rápidamente la relación para terminarla también rápidamente. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué matas a todos los personajes que me gustan? Basta ya. No, quería simplemente destacar, ¿no? De hacer como un pequeño plus al momento picor de Ingle. Sutil, Martin, sutil. Con el tema de... no entendía ese picor de Ingle. Martín, por Dios. A ver, también te digo una cosa. Si lleva tantísimos días sin ducharse, normal. A lo mejor no A lo es mejor no, excitación eso me sexual, decía. a lo mejor son piojos. Exactamente, o sea... No, a ver, Martin, bueno, no es este el capítulo en el que lo tendremos que hablar, yo creo, pero en algún punto llegará que tendremos que hablar de Martin y las escenas sexuales. En cierta cueva. Probablemente. Y quizás no sea ni el peor, no lo sé. Pero sí, habrá que hablar. No es el peor, no es el peor. No es ni Bueno, mucho menos el peor. O sea, es bastante tal, pero no es el peor, Martín, Ya. de verdad. Llegaremos a ese punto en la relectura, inevitablemente, ¿no? Pasemos ahora porque todavía nos queda, digamos, todo ese fragmento final, ¿no? Porque pues tenemos a Jon pues con esa misión de reconocimiento, que sí, llevándose mejor o peor con los hombres de Mance Rayder, llevándose mejor o mucho mejor con Ygritte, ¿no? Digamos que la primera parte del capítulo gira un poco en torno a eso y la segunda es pues gira en torno a la llamada que hace Mance Rayder, ¿no? Mance Rayder le hace llamar, Cassaca de Matraca va a buscarle de malas maneras, sucede todo lo del águila y Jon Nieve junto con Ygritte son llevados hacia el puño de los primeros hombres. Claro, Jon estaba preocupado por que él pensaba que los 300 miembros de la Guardia de la Noche estaban ahí, evidentemente ya no lo están. Y ya no es solo que se hayan ido, es que ha habido cierta masacre. Jon en un principio cree que ha habido pues, un enfrentamiento que él no ha podido ver por estar tan atrás, ¿no? En el ejército de Mance Rayder, pues que ha habido un enfrentamiento que él no ha podido ver y que se han enfrentado y que de alguna forma pues Mance Rayder ha conseguido vencer en este puño de los primeros hombres. Pero mientras más avanza las cosas empiezan a aparecer raras, ¿no? Los caballos empalados, las vísceras y los charcos de sangre helada que hay por todas partes, digamos que la destrucción parece indicar que que no es que alguien entrase, ¿no? Digamos, no es que el ejército de Mance entrase al puño de los primeros hombres, sino que la gente salía o intentaba huir de aquel lugar. Entonces todo es un poco extraño. Y Jon, claro, no acaba de saber qué está pasando hasta que llega al propio Mance Rayder, que está muy cabreado porque evidentemente tras ver pues todo lo que allí había se ha dado cuenta de que Jon le había mentido. Le había mentido en cuanto al número de miembros de la Guardia de la Noche que esperaban en el puño de los primeros hombres, le había mentido con quién estaba a la cabeza y ahora es el momento en el que Jon Nieve tiene que inevitablemente decir la verdad, porque se juega la vida en eso, ¿no? Ygritte se lo dice. Si fuese quien fuese el que estuviera al mando, ahora muy probablemente está muerto. No te juegues la vida, no te dejes aquí la vida por proteger esa información. Entonces, Jon, que está en esta dicotomía constante de la que hemos hablado de me cae bien esta gente, pero tengo que cumplir mi misión, pero hasta qué punto me hago pasar por un cambiacapas sin ser realmente un cambiacapas, está un poquito con todos esos sentimientos encontrados y pues tiene dudas, ¿no? Como es lógico, tiene dudas de hasta qué punto puede o no hablar o hasta qué punto dar información o no. Mance Rayder es el que resuelve todas esas dudas cuando le dice que o habla o morirá, ¿no? Que es el momento además de demostrar su lealtad, porque
lo único que le está protegiendo ahora mismo es pues precisamente esa mentirijilla que suelta Ygritte de no, él ha roto sus votos, ha roto con ese precepto de, de castidad de la Guardia de la Noche. No es, digamos que no, su corazón no sigue siendo de la Guardia, su corazón ahora es mío, esos corazones que laten como uno solo, como dice el propio Mance, ¿no? En base a esta mentirijilla, pues Mance le da esa nueva oportunidad de demostrar su lealtad a través de enviarle hacia el muro, ¿no? En esa avanzadilla en la que veremos, bueno, en próximos capítulos, en esa escalada del muro, etcétera, ¿no? Por ahora vemos los restos de la destrucción del puño de los primeros hombres que ha causado el ataque de los otros, y Mance lo deja muy claro. La Guardia de la Noche les ha ayudado más a los salvajes de lo que podían esperar, porque digamos que se nos deja entrever con este hecho, ¿no?, que la presencia de la Guardia de la Noche allí fue la que desvió un ataque de los otros que quizás les hubiese afectado a ellos de ser de otra manera, ¿no? Entonces, oye, digamos que les ha venido bien por ahora, se están acercando a la misma zona a la que, digamos, a la que ellos tienen constancia que los otros andan rondando por ahí, y es el momento de seguir su camino hacia el muro, ¿no? La muerte les está acechando a todos y tienen que apretar ese paso hacia el sur. De los que hayan o no sobrevivido a la masacre del puño de los primeros hombres, pues será una información que nosotros veremos en la relectura más adelante, se lo veremos a través de los ojos de nuestro pobre Sam, pero por ahora el misterio permanece ahí, ¿no? Con una preocupación en el corazón de Jon Nieve, que se pregunta pues qué ha pasado, dónde están sus hermanos, si el pobre Sam estará bien y qué va a pasar ahora, que él mismo tiene que avanzar hacia el muro. Sea como sea, eso lo veremos más adelante, y pasamos ahora a Santi a hablar en esta sección de presagios o teoría, en la que vamos a hablar pues de algo que nos encanta tanto, que es esa posibilidad de que Jon Nieve no haya muerto, ¿no?, al final de Danza de Dragones, porque Jon Nieve no está muerto, está de parranda dentro de su lobo. efectivamente, porque según hemos visto en este capítulo, oye, las personas parece que siguen existiendo incluso después de muertas en la mente de sus wargs. Exactamente, en este caso vemos este ataque de Orell a Jon, que como dice Ygritte, con lo guapo que era y lo que le han dejado la cara. Entonces, claro, él nota que parte de este antiguo warg vive todavía dentro de su águila. Y nosotros, a ver, en este caso es lo típico de no hay respuesta incorrecta a esta pregunta, porque todos son teorías. Pero, claro, la conciencia colectiva de nuestro fandom cree que Jon probablemente se haya ido a refugiar en Fantasma, que al final es el lobo, es su lobo guargo con el cual tiene una conexión bastante importante. Y pues hemos visto que todos los niños Stark que todavía tienen sus lobos, pues tienen este tipo de conexiones con sus wargos. Hemos visto en capítulos de Bran, hemos visto en capítulos de Arya, sabemos que Robb literalmente pudo ganar una batalla porque Viento Gris encontró un camino por el cual pudieron pasar. Entonces, la probabilidad de que Jon esté en Fantasma ahora mismo, pues es bastante alta frente a todo lo que nos han mostrado en sus hermanos, tanto de Manada del Lobo como de pues, bueno, sus hermanos, guiño, guiño, de Jon Snow. Pero, claro, en este caso, a ver, el problema es, a Jon lo ha matado la Guardia. Lo ha matado sus propios compañeros, por lo tanto, si el lobo, porque para mí, evidentemente, la posibilidad, y de hecho lo ponía Berta en el momento en el cual hizo el guión de ¿atacará Fantasma a estos traidores de la Guardia? A mí me encantaría ver a Jon tomando venganza de sus compañeros desde Fantasma. El problema es que, claro, Fantasma es uno y en la Guardia de la Noche todavía queda mucha gente y los traidores eran bastantes. Entonces, la probabilidad de que entre todos puedan hacerle lo mismo a Fantasma es alta.
La cosa está en que, claro, tampoco creo que Martin vaya a alejar muchísimo a Fantasma del Muro, teniendo en cuenta de que en este punto, pues Melisandre está cerca y creemos que pueda ser ella la que tenga que ver, así como en la serie, con la resurrección de Jon. Evidentemente no tenemos una regla de la magia de hasta cuántos metros se puede alejar el portador del cuerpo para que vuelva el alma a volver a encontrarse con su recipiente original. Pero bueno, eso entiendo yo que será algo que pues, tendrá que darnos Martin un poquito de información en cuanto a ello de cara a Vientos de Invierno. Yo creo que Jon volverá a ser Jon antes de la mitad del libro. De hecho, yo creo que durante el primer cuarto o así del libro tendrán que buscar la resurrección de Jon, sobre todo porque es que hay 2 libros solamente y tienen que avanzar muchas cosas. A partir de ahí, a mí personalmente me encantaría que fuera algo así como el fantasma de Invernalia, pero en este caso el fantasma del muro, nunca mejor dicho, y se cargara gente. Pero, claro, lo que digo, la situación actual de la guardia y del muro puede que no hagan que sea tan fácil. ¿Vosotras, compañeras, qué pensáis que pueda pasar? Sobre todo, primero, y yo creo que en esto coincidimos todos, de que si Jon está o no en fantasma, y a partir de ahí, de cómo se va a comportar este lobo huargo con este nuevo habitante dentro de su cabeza. Mira que yo no soy mucho de presagios, teorías y tal, pero esta me gusta especialmente porque obviamente tiene que ver con Jon y además con Fantasma, que me encanta también. Entonces, dicho esto, opino que Jon traslada evidentemente su conciencia en Fantasma, como se teoriza, pero yo creo que esto es así, honestamente lo creo, porque sería una baza perdida si no fuera así. ¿Hasta qué punto podrá tener el control de Fantasma o el control de lo que hace Fantasma? Depende. Y ahora me voy a exposear a mí misma. Antes de empezar a hablar de esto, estábamos comentando el tema de Orell y el tema de que quien controla el águila de Orell es Varamir, aunque la conciencia de Orell sigue en el águila, pero quizás no tiene el mismo control que cuando se guarguea. Es lo que estábamos hablando con los compañeros justo antes de hacer mi intervención, porque tenía yo esa duda. Entonces, si esto se repite con Fantasma, no sé hasta qué punto Jon va a tener... Para empezar, sabemos que cuando lo vimos en Varamir, ¿no? En el prólogo de danza. Cuando se muere, para empezar es todo muy confuso, la verdad. O sea, tal y como se nos plantea, yo recuerdo ese prólogo con confusión. Yo lo leía confusa incluso, ¿no? Que yo creo que es lo que quería transmitir el autor aquí. Entonces... Para empezar, Jon estará muy confuso, porque ya no es solo que haya muerto, sino que encima lo han traicionado, con todo lo que eso supone. Entonces, creo que todas las fuerzas van a estar a trasladarse en ese, voy a decir recipiente con muchas comillas, que es Fantasma. No sé si llegará hasta el punto de poder atacar a los traidores de la guardia, porque sí es cierto que acaba de morir, sí es cierto que quizás tenga más control, pero creo que hay un factor mental ahí o emocional que puede hacer que no salga todo como nosotros lo tenemos planeado en nuestra cabeza. No, claro, Jon entrará en Fantasma y se vengará con sangre y tal. Pero luego lo piensas y dices, este chaval, que se lo acaban de cargar sus hermanos, me lo imagino metafóricamente arrastrándose por la nieve, su alma, ¿no? Arrastrándose por la nieve hasta meterse en Fantasma y quedarse ahí. Como mucho, quizás sí podría huir, pero es que no lo veo, ¿sabes? O sea, si realmente tenemos la oportunidad de ver un capítulo que sería maravilloso desde el punto de vista de Jon en ese momento, como pudimos ver con Varamir, creo que será igual de confuso en el sentido de que creo que será Jon diciendo ¿qué cojones acaba de pasar? ¿Sabes? ¿Y por qué he muerto? ¿Qué hago aquí? Necesito salvarme como sea, ¿no? Con desesperación me meto aquí, pero no sé, no creo que sea capaz de mucho más. Y tampoco creo que vayan tanto por ahí los tiros, ¿no? Sabemos que tal y como se quede la situación en ese momento, tampoco Fantasma podría hacer demasiado. ¿Sabéis lo que os quiero decir? O sea, Fantasma es maravilloso, lo queremos, pero Fantasma solo es uno y hace lo que puede. Pero sí, y lo siento mucho, Santi, por lo que voy a decir, pero si Viento Gris no pudo, no sé si Fantasma, por mucha conciencia de Jon que tenga, podría. De hecho, creo que en este punto la conciencia de Jon sería más
un impedimento que una ayuda. Porque de nuevo, no está guargueando, no es Bran atacando lobos en el bosque por una presa. Bran está vivo y Verano está vivo. Esto es muy distinto, esto es algo que no voy a decir que es antinatural, pero un poquito sí. Entonces yo creo que, como se suele decir, bastante tendrá con no cagarse encima. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Esa es mi opinión, o lo que a mí al menos me parecería más realista. Claro que sería súper épico ver a Fantasma reventándolo todo, pero lo dudo porque es que si somos realistas y tenemos precedentes, cuando alguien muere y se mete en un animal, y guarguea entre comillas, o bueno, la conciencia se mete en un animal, no está para muchas fiestas. Entonces, eso es lo que yo teorizo. ¿Quién nos dice? Oye, si después resulta que Fantasma lo peta, pues bueno, yo aplaudiré. ¿Me parecerá irreal? Sí, pero aplaudiré, obviamente. Pero algo me dice que no, que la salvación de Jon vendrá por otro lado y no por haberse metido en la conciencia de Fantasma, la verdad. Sí, estoy bastante de acuerdo. Quiero decir, creo que Martin le cuesta jugar a Martin con nuestros corazones, ¿no? Voy a decirlo así suavemente. No es un escritor amable, es lo que iba a decir. Y creo que sí que veremos a Fantasma hacer cosas raras, o por lo menos mientras permanezca en el muro, el tiempo que permanezca, si es que huye o lo que sea. Le veremos hacer como cosas extrañamente inteligentes, ¿no? Quizás. O cosas que tengan algún tipo de sentido que nos podría quizás hacer sospechar que Jon Nieve podría estar ahí dentro, ¿no? Creo que va a hacer algún tipo de jugada así, pero que no va a ser tan explícito quizá como para que no... Quiero decir, que no se pueda justificar con que el propio lobo, por la conexión mágica que tiene, mágica o emocional, da igual, quiero decir, el propio lobo se va a alterar, ¿vale? Con todo lo que pasa. Recordemos cómo terminamos en Danza de Dragones, terminamos con un caos absoluto en el muro, acaban de acuchillar al Lord Comandante, los hombres de la reina lo han visto, los digamos, pro Jon Snow la van a liar, los contra Jon Snow la van a liar. Se ha liado pardísima en el muro, ¿no? Y el Fantasma está por ahí, ¿no? Entonces, algo le veremos hacer. Y yo quiero creer que luego de eso huirá, porque me da toda la vibra de que durante cierto tiempo los que van a dominar el muro van a ser los, bueno, pues esta facción de traidores, ¿no? Esta facción de contrarios a Jon Nieve en el muro. Así que me da miedo que tengan la idea de hacerle algo a Fantasma. Y creo que, o sea, evidentemente no van a poder hacerlo, porque si no Jon no podría volver porque se habría muerto definitivamente, ¿no? Entonces, tengo la esperanza de que Fantasma huya de alguna forma o que alguien impida que se le haga daño al lobo de alguna forma, quizá Melisandre, quizá, no lo sé. Pero ese lobo tiene que sobrevivir porque, honestamente, es teoría, pero es que Jon Nieve está ahí dentro, ¿vale? Es la última palabra que dice antes de morir. Y no sé, todo, ¿no? Todo lo que se nos enseña en la saga a través de pues, ese prólogo de Varamir, a través de Bran, a través de todo, nos habla mucho de cómo la conciencia vive en estos animales. Y además es que, bueno, el cuerpo de Jon pues lo han metido en literalmente un congelador para conservarlo. O sea, no, no me podéis decir que no va a pasar, ¿no? Entonces quiero pensar que este lobo consigue huir de alguna forma y que sí que le veremos, pues eso, ¿no? Hacer algún que otro gesto que podríamos interpretar como, oh, ¿no? Qué extraño movimiento de Fantasma, pero que no, yo tampoco creo que ataque directamente, o quizá lo intente al principio en el medio de la confusión y la rabia y Jon Nieve dentro diciendo ¿qué cojones acaba de pasar? ¿No? Ojalá. Había mucha gente que teorizaba en su día que Fantasma iba a tener un punto de vista, ¿no? Uno de estos puntos de vista únicos que mete Martin a veces, pues el lobo blanco, ¿no? Y ahí te mete pues un punto de vista. Sería increíble ver a Jon dentro de Fantasma, ¿no? Como punto de vista. Simplemente para ver el momento de se muere en su cuerpo, se despierta en el de Fantasma y dice ¿qué? ¿Sabéis? Ese momento de me acaban de matar los hijos de la gran... sería increíble tener ese punto de vista. Creo que no lo vamos a tener. Creo que el regreso de Jon Martin lo quiere hacer modo un poquito sorpresa, ¿no? Todos tendremos que fingir la gran sorpresa cuando pase, pero creo que Martin lo querrá hacer un poquito, pues mantener un poquito la tensión de que se han muerto hasta que tú mismo empieces a dudar y luego es como, ¿no? Ha vuelto entre los muertos, qué maravilla.
Pero eso es material para vientos de invierno. Lo veremos cuando salga. Confiemos en que sea 2024 nuestro año, ¿no? Crucemos los dedos. Por ahora, nosotros dejamos hasta aquí el análisis de este capítulo. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a los que nos apoyáis a través de Patreon. Y menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Pablo Villagómez, Oriol Escudero, Lady Von Karstein, Josep Roura y Álvaro García. A la manada de Peludo, Jorge Alvarado, Andrea Angla y Edgar García, y a la manada de Viento Gris, Paula DR, Belén Albeza, Manuel Mateus, Isabel Santos, Miguel Arias, Juan Gutiérrez, María de Castro, Marina Fresno, Daniel Quezada, Daniel Bernat, David El Morao, Play Jeric, María José Castañeda, Víctor Olivares, Lenin Olate, Jaide Alcaraz, Ainhoa Alonso, Dani Danilez, Giovanni Roldán, Edgardo Ortega y Juani Elena. Muchísimas gracias a todos a quienes os he mencionado y a los que no, que estáis en las demás manadas de Patreon o en los miembros del canal, en esas casas Targaryen y Fuego Oscuro. Y por supuesto a todos los oyentes que nos escucháis cada semana, que nos apoyáis, que nos dedicáis palabras bonitas, que nos recomendáis a vuestros amigos y amigas, o que simplemente estáis ahí escuchando pues lo que estos tres frikis tienen que decir. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.